nos damos cuenta de lo importante que es saber qué conocemos, qué creemos, quiénes somos y en quién creemos. El cristianismo es una religión oficialmente establecida. Es importante entender esto. La cuestión es que el cristianismo no puede salvar a nadie, porque nuestro Salvador no es ninguna religión, no predicó ninguna religión. Nuestro Salvador Jesucristo predicó el Evangelio de Dios. Él mismo es el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios. Eso es lo importante, creer en el Evangelio de Jesucristo, creer en el Evangelio de Dios. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué produce el Evangelio? El Evangelio produce comunión. Qué importante es conocer esto. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 y siguientes. El Evangelio produce comunión. Por eso el Evangelio es algo vivo, y lo vamos a estar presentando desde ese punto de vista como algo vivo, porque el Evangelio está vivo, porque el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio, por lo tanto, produce comunión. El Evangelio confirma a quienes creen en Él. Filipenses 1:7. Como el Evangelio es Jesucristo, el Evangelio tiene ese poder de confirmar a quienes creen en Él. Por eso Jesucristo dijo: crean en mí y en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio debe de ser defendido. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo es que tenemos que defender el Evangelio? La palabra defender en griego es apologeia, de donde viene nuestra palabra apologética, y de ahí se traduce la palabra como defensa. Es decir, debemos estar firmes en el Evangelio y defender la pureza del Evangelio de Jesucristo. Esa es una orden. Pablo fue defensor del Evangelio de Jesucristo. Él hizo apologética del Evangelio de Jesucristo, de sus más acérrimos enemigos. Debemos de contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada en el nombre de Jesús, y esa fe es el Evangelio de Jesucristo. Es interesante esto. El Evangelio progresa por sí mismo. Predicas el Evangelio en una persona y produce fruto, porque el Evangelio está vivo. El Evangelio no es letra. El Evangelio es vida para la gloria de Dios. El Evangelio progresa por sí mismo, Filipenses 1:12. Y al predicarlo, uno hace que el Evangelio progrese y progrese y progrese para la gloria del Señor. El Evangelio produce dignidad en la persona, Filipenses 1:27. Nos da dignidad de santidad para la gloria del Señor. Produce dignidad en la persona, le devuelve su dignidad como ser humano. El Evangelio produce servicio. Romanos 15:31. Produce servicio. Por eso todos somos servidores de Dios. Cada quien, cada cual en lo que Dios lo ha llamado, pero todos somos servidores de Dios. El Evangelio produce servicio. No produce señorío, produce servidores, produce servicio. Escuchen esto. El Evangelio no produce señorío, unos más y otros menos. Eso es mentira. El Evangelio produce humildad y produce servidores. Servíos unos a otros por amor, dijo el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. El Evangelio es poder de Dios. Produce poder en la vida del cristiano. Romanos 1:16 le da poder sobre el pecado, sobre la carne, sobre el diablo y
13:32. Fue prometido por Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento y cumplido y llevado a cabo y proclamado, anunciado primeramente por Juan el Bautista, después por nuestro Señor Jesucristo y después por los apóstoles del Cordero, bendito sea el nombre del Señor, y después por la iglesia cristiana universal para la gloria de Dios, lavados, comprados por la sangre de Jesucristo. ¡Qué tremenda situación! Hace un momento mencionaba que una de las mayores instituciones del cristianismo es la iglesia cristiana. A eso me refiero. Personas, un organismo vivo. Personas, organismo vivo, no instituciones muertas. Organismo vivo es lo que es la iglesia de Jesucristo. Eso fue prometido, bendito sea el nombre del Señor, y ya cumplido para la gloria de Dios. El evangelio tiene que ser predicado. Romanos 1:17, Romanos 15:19 y 1 Corintios 1:17. Debemos predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona, de todo pueblo, lengua, tribu y nación, porque es una orden de Dios y del Señor Jesucristo. El evangelio tenemos que anunciarlo gratuitamente, no cobrar por predicar, no cobrar por anunciar el evangelio, porque Dios ya pagó el precio. El evangelio se tiene que anunciar gratuitamente. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nuestro dinero no sirve en este asunto. El evangelio puede ser obstaculizado por cristianos y por impíos. 2 Corintios 4:3 y Gálatas 1:16. Escucha. Tú como cristiano, si vives tu cristianismo carnal o un cristianismo ignorante de saber quién eres tú en el evangelio de Cristo, de saber quién eres tú en la persona de Jesucristo, puedes obstaculizar el evangelio de Cristo. El evangelio produce esperanza. El evangelio produce esperanza. Jesucristo produce esperanza. Es el único que puede hacerlo. Nadie más te puede dar esperanza. Ni el Papa, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni Walter Mercado, ni tampoco Zoroastro, ni Buda. Nadie te puede dar esperanza futura. Solamente Jesucristo. El evangelio, aunque está revelado, es un misterio y un milagro, porque a través del evangelio se obra el milagro de nuestra salvación. Ese es un milagro. Entramos a la gracia de Dios, iglesia de Cristo, por la cobertura del evangelio de Jesucristo. Efesios 6:19. El evangelio produce y da paz. Efesios 6:15 es llamado el evangelio de la paz, o la paz del evangelio. Nadie más te puede dar paz, ni el Hare Krishna, nadie. El evangelio es la salvación, aleluya. Está fundamentada en la persona de Jesucristo, y es el evangelio de nuestra salvación. El hecho de que diga que es de nuestra salvación no quiere decir nada más que significa que es nuestra, sino es algo más importante. Es algo que Dios planeó para nosotros. Puede ser lo mismo, pero no es lo mismo, porque no se gana a través de esfuerzo humano ni de obras. Es nuestra, es nuestro o es nuestra. ¿Por qué? Porque fue preparado por Dios para nosotros. Pero nosotros no tenemos nada que ver en ello. Por gracia sois salvos, dijo el apóstol Pablo. En Efesios 1:13 está lo que mencioné. El evangelio es la verdad de Dios. Gálatas 2:14. El evangelio es la verdad de Dios. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan que descendió del cielo, dijo el Señor Jesucristo. El que me recibe a mí, dijo el Señor, recibe al Padre, recibe al que me envió. Bendito sea su nombre. Se llama el evangelio de la salvación porque es lo único
único, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. No hay más. Es el evangelio de la salvación. Qué tremendo, qué tremenda bendición. No hay más. No te puedes ir tú en cabo a la basílica, a ningún otro lado y pretender que algo Dios te va a dar, te va a bendecir, porque no es posible. Eso no es por tus méritos. Es por la sangre de Cristo, por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es el evangelio eterno. El evangelio eterno. La eternidad pasada, como mencionaba al principio del programa, la eternidad futura y la edad presente. Es el evangelio eterno. Todo planeado por nuestro Dios. El evangelio es confiado a la iglesia de Cristo. Escucha, el evangelio es confiado a la iglesia de Cristo. Y así lo testifica el apóstol Pablo. El evangelio ahora ha sido confiado a ti, cristiano, hijo de Dios. A ti te ha sido confiado el evangelio. Debes de cuidarlo, debes de defenderlo, debes de predicarlo, debes de vivirlo con dignidad, debes de tener comunión en el evangelio, porque produce salvación y progreso para la gloria de Dios, para tu vida. El evangelio es luz. El evangelio da luz. Es hermoso esto. La palabra del Señor nos enseña, porque fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Trasladados, cambiados de sitio, cambiados de lugar, por la mano poderosa de Dios, por la diestra salvadora de Dios. La diestra salvadora de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. El evangelio produce vida eterna e inmortalidad. Aleluya. Segunda de Timoteo 1:10. El evangelio produce vida eterna e inmortalidad para la gloria de Dios el Padre. Así que aquí tenemos todo esto, iglesia de Cristo. Ahora creo yo sabemos lo que somos, lo que creemos y en quién creemos. Es importante conocer todo esto, vivir en la verdad del evangelio de Jesucristo. Es algo muy importante. Medítalo, considéralo. Y ahora, si antes te decíamos, preocúpate por cómo estás viviendo tu cristianismo, ahora está peor el asunto, pero es mejor. Ahora preocúpate cómo estás viviendo el evangelio de Jesucristo. Preocúpate cómo estás viviendo el evangelio de Dios. Preocúpate cómo estás viviendo el evangelio del reino de Dios. Eso es preocupante. Así que a la pregunta, ¿tú qué eres o quién eres o en quién crees? Tú puedes dar una buena respuesta: soy cristiano. Pero tú ya has aprendido que eso no es todo. No lo es todo. Es mucho, mucho por lo que Dios nos va a pedir cuentas. Escuchemos esto y no vamos a poder evadirlo ni ahorita ni después. Es mucho por lo que Dios nos va a pedir cuentas. Aquellas palabras retumban en mis oídos: venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. ¿Se imaginan el trono santo de Dios, el trono blanco y santo de Dios, que va a ser un contraste con todos aquellos pecadores que van a llegar delante de Dios? Es un contraste, por eso es el juicio del gran trono blanco. Lo bueno es que nosotros no vamos a pasar por el juicio del gran trono blanco, pero vamos a llegar al tribunal de Cristo. A su nombre la gloria. Esto estaremos tratándolo en otras ocasiones. El juicio del gran trono blanco va a ser un contraste con todas aquellas personas, cristianos, que rechazaron a Cristo, que vivieron su cristianismo carnal o que pervirtieron el evangelio de Cristo.
Y van a llegar y van a hacer un contraste contra el juicio del gran trono blanco, en contraste con sus conciencias contaminadas, oscuras, en tinieblas delante del Todopoderoso. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Espero que esta enseñanza haya bendecido tu vida. Y le agradezco primeramente a mi Dios por darme esa oportunidad de poder compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes, y a mis pastores, mi cobertura, el licenciado Moisés Castillo y su esposa Jessica Coronado también, por darnos esta oportunidad a través de este medio de publicar el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente a nuestros pastores, a nuestra cobertura, y mandamos un saludo a todos los pastores y líderes y hermanos de Libertad para las Naciones Mundial. Que el Señor les bendiga a todos, y si el Señor nos da la vida y la oportunidad, nos estaremos viendo la próxima semana. A todos, bendiciones en el nombre de Jesucristo.